acoplan mal la licuadora, entonces se daña. Hay muchos tipos de acople, hay rosca derecha, rosca izquierda. Ahora les voy a mostrar cuando pasemos a la mesa cómo se retiran estos acoples. Esto que les estoy mostrando aquí es fácil, no hay que destapar la licuadora ni siquiera. Entonces, este acople que vemos aquí eh, no se consigue el original. Yo he cambiado más o menos por ahí 3 y esos no sirven, se come la cuchilla, estos 2 de aquí. Entonces, cuando me llega una licuadora así de este estilo, yo la devuelvo porque ya sé que va a tener el problema de que se me va a comer el acople de la cuchilla. Esa es una experiencia que tengo de estos 2 acoples. Entonces, tener en cuenta pues que hay muchos tipos de acoples, rosca izquierda, rosca derecha. Ahora les voy a explicar cómo se retiran estos acoples. Tenemos las cuchillas. Las cuchillas vienen con filo hacia manecillas del reloj, contraria a las manecillas del reloj. Entonces, la cuchilla es la que nos va a indicar en qué sentido gira la licuadora, porque hacia ese lado debe tener el filo. Por ejemplo, Sterizer gira sentido contrario a las manecillas del reloj. La mayoría de licuadoras que tienen inducidos de 12 delgas giran en sentido manecillas del reloj. Entonces, esa lleva el filo en sentido manecillas del reloj. Entonces, ¿qué hay que ponerle cuidado a las cuchillas? Hay muchas cuchillas que usted las ve iguales y le dicen que sirve y tienen de diferencia, yo he medido hasta 7 milímetros. Con esos 7 milímetros te daña la copa y te daña la cuchilla por debajo. Entonces, tener en cuenta eso que muchas veces se ven iguales y no son iguales. No sé qué marca, aquí manejamos, por ejemplo, AC y Black & Decker, que las cuchillas son muy parecidas, pero tienen siempre diferencia. Con un pie de rey yo he medido y hay 0.4 milímetros, 0.5. Puede que esté bueno y le funcione, pero se va desgastando los acoples. Entonces debemos de tener en cuenta todas esas partes. Aquí les recuerdo, esto lo vimos en la clase pasada, la inversión de giro en los motores universales. Hay que tener en cuenta eso, más que todo en Osterizer. Osterizer, cuando se desarma, muchas veces, como los cables son tan largos, se le invierte el sentido de giro. Entonces, tener en cuenta que todas las licuadoras Osterizer giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si usted invierte el giro, el cliente a los 3 días le aparece con el cuadrante en la mano y le dice que se desenroscó. Entonces, ya cuando el usuario le llegue con el cuadrante en la mano un asterisco, fue que quedó mal el sentido. Es contrario a manecillas del reloj. Le quedó sentido manecillas del reloj. Esto lo dejo aquí para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hablar de las herramientas eléctricas. Cuando hablamos de herramientas eléctricas, hay mucha cantidad. Taladros, pulidoras, caladoras, circulares, motor tool, y polichadoras, todos esos son herramientas eléctricas. Y los chequeos que se le realizan a la licuadora son los mismos chequeos que se le realizan a estas herramientas eléctricas. ¿Qué puede variar? La forma y la forma como el inducido, por ejemplo, en las licuadoras lleva 2 puentes, en los taladros y pulidoras, la misma carcasa se encarga de hacer que el inducido quede centrado dentro del estator para que no haga choque. Entonces vamos a hablar de algunas normas de seguridad que debemos de tener con herramientas eléctricas. ¿Por qué es indispensable saber esto? Porque muchas veces hay que indicarle al cliente, al usuario, hay que hacerle ver que está haciendo cosas peligrosas, entonces por eso les voy a mostrar estas normas de seguridad. La herramienta eléctrica, al ser la mayoría de máquinas giratorias, se debe tener cuidado con la ropa, el pelo suelto y peligro de enganche. No sé si en una clase anterior les contaba un muchacho que me trajo una circular a reparar y me mostró aquí en el brazo, tenía 12 puntos. Le pregunté qué le pasó. Me dijo que estaba trabajando con un buzón y la circular se le enredó y se le vino así por la mano. Menos mal que no fue muy profundo, entonces vemos que sí pueden pasar accidentes y tenemos que evitarlos. Otra, conectar la herramienta siempre a la tensión en uso. Tienen que leer la etiqueta, a veces dice 220, 110, si usted viene y conecta una de 110 a 220, le quema el bobinado. Y si lo conecta viceversa, por ejemplo, una de 220 a 110, ella le puede funcionar a baja velocidad, pero la va a forzar porque al meterla a trabajar se le puede empezar a calentar el bobinado. Entonces, hay que mirar muy claramente el voltaje al que se va a conectar. Esta es muy importante, inspeccionar el cable antes de cada uso. A veces los cables están pelados y cuando usted va a trabajar,
de pronto mueve la mano, toca un cable pelado y le pasa un choque eléctrico y usted hace un movimiento con la pulidora o eso y puede aporrear a alguien o se puede cortar un dedo usted. Entonces, muy en cuenta esa recomendación. Estos cables también hay que mantenerlos alejados de cosas cortantes, calor, aceite, todo lo que siempre hay que mantenerlos que no vayan a hacer contacto con eso para evitar accidentes. Usar gafas de protección cuando van a utilizar estas herramientas, por ejemplo, en carpinterías, en construcción, en cerrajerías, porque una virusa eso le puede dañar un ojo a uno. Entonces, las gafas hay que manejarlas. Mantener la herramienta en óptimas condiciones. Aquí, por ejemplo, me llega mucha pulidora o taladros y pulidoras que dice que el cliente me dice que se calienta. Y cuando la destapo, le falta una de las balineras y así la trabajan. Y es tan buena que corta y todo así, imagínense. De pronto le puede quebrar el disco o alguna cosa, eso le puede pasar. Entonces siempre hay que tener precaución con esas herramientas eléctricas. La gente va a desconectar la pulidora o el taladro cualquier y no se toma la molestia de coger el enchufe y desconectarlo, sino que empieza a jalar el cable. Ahí es donde empieza a dañar el cauchetado del cable. Eh, Asegurarse de que los accesorios como las brocas, cuchillas, pues que estén bien afiladas para que la máquina trabaje bien. Yo, por ejemplo, aquí en el taller, cuando me traen herramientas con discos, yo lo primero que hago es quitarle el disco, porque una pulidora se me dice que no prende y se me prende y mocha lo que encuentre al camino. No se deben utilizar herramientas en áreas inflamables o tóxicas, porque pueden crear una chispa y hay una explosión. No limpie herramientas con disolventes inflamables y tóxicos. No sorprenda o moleste a cualquier persona que esté trabajando con una herramienta eléctrica, porque hay gente que le gusta, así vulgarmente, como decimos nosotros, mamar gallo y toca a la persona y genera un movimiento y puede haber un accidente. Usar cada herramienta solo para el uso que está diseñada. Les comento algo, vea, mucha gente utiliza discos de madera en pulidoras y las circulares, las revoluciones de una circular son 6.000 revoluciones más o menos por minuto y la pulidora llega de 10.000 a 12.000. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el disco de la circular no fue diseñado para tanta velocidad y se puede reventar el disco y sufrir un accidente. Entonces, eso lo hacen mucho los oficiales y yo les he dicho, no disco de madera o si lo van a traer con mucho cuidado. En los trabajos de mantenimiento y cambio de accesorios y limpieza, tener la herramienta siempre desconectada. Cuando vamos a traer herramienta, asegúrese de que no esté conectada para que no vaya a sufrir un choque eléctrico. Y esta última que dice, no quitar nunca las protecciones que trae la herramienta. Pues esa, inclusive yo, hay veces la incumplo. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar yo voy a hacer una instalación eléctrica y voy a utilizar una pulidora para hacer corte, con el protector no me deja hacer el corte para meter tubería eléctrica. Entonces, ¿qué hago yo? Le coloco el soporte, la palanca para tener buen agarre, pero me toca quitarle la protección para poder hacer el trabajo. Entonces, a veces hay normas que hasta uno que sabe le toca volárselas. Entonces, estas normas de seguridad son buenas saberlas, porque uno tiene que hacerle ver al cliente que puede sufrir un accidente. Entonces, ahí se las dejo de todas maneras para que las tengan en cuenta. Por aquí hay otras. Cuando la herramienta se calienta hay que darle reposo. Si una herramienta es inalámbrica hay que cargarla con un cargador que es el adecuado para él. Mucha gente daña la herramienta metiéndole cargadores que el voltaje no es el adecuado, entonces daña la batería, la explota. Retirarle las llaves o para apretar el taladro, los discos, toda esa parte no le puede dar porque prende el aparato y huele y le daña un ojo o le pega en la cabeza. Y ya cuando la va a trabajar, pues buscar una prensa o algo para que le queden las dos manos libres. Entonces, es importante todas estas normas de seguridad que debemos tener en cuenta.